Ahora tenemos el siguiente ejercicio que nos dicen que repita el problema 3.13, que el problema 3.13 tenía este circuito y nos pedía que hiciéramos análisis nodal y que sacáramos la potencia en las fuentes de ese circuito, pero ahora con la dirección de la fuente de corriente al revés. Es decir, el anterior problema lo teníamos así, entonces nos dice que la cambiemos, que la pongamos en la otra dirección. Entonces vamos a ponerla en esa dirección y vamos a hacer el análisis nodal y luego a sacar la potencia en cada una de las fuentes. Entonces, simplemente hacemos el análisis de nodos. Entonces, si tomamos este nodo como referencia, entonces aquí en este nodo de acá habrían 3 voltios. Entonces tenemos que hallar acá en este nodo que lo llamamos VA, cuánto es el voltaje, y aquí en este nodo BB, cuánto es el voltaje. Entonces comencemos con el nodo VA. VA. Entonces, coloquémoslo, nodo VA. Entonces la ecuación sería la corriente que circula por acá más la corriente que circula por acá, que sería VA menos 0 sobre 4, la corriente que circula por la resistencia de 4 ohmios, esta, más la corriente que circula por ahí, que es VA menos 3 sobre 1, que es esta corriente, y nos damos cuenta que en el circuito, está saliendo una, está saliendo esta corriente de 2 amperios, está saliendo del nodo, esta corriente. Lo que nos dice el análisis nodal es que si está saliendo del nodo una corriente, que la sumemos. Entonces 2 más 2, y eso es igual a 0. De aquí podemos despejar cuánto es B, que es BA. Me equivoqué aquí en este, es BA. BA. Vamos. Entonces BA de un cuarto más 1 es igual a menos más 3 menos 2, que es 1. Entonces 1 sobre todo esto es igual a 4, eso es 5 cuartos, 5 cuartos sería 4 quintos, 0,8. El voltaje VA sería igual a 0,8, pues voltios, porque VA estamos trabajando en voltios y en ohmios. Exactamente, 0,8 voltios. Entonces ponemos ese valor acá, que es 0, ¿cuánto nos dio? 0,8 voltios, que es el voltaje en ese nodo. Ahora encontramos el voltaje en el otro nodo. Para eso saquemos la ecuación de este nodo de acá. Entonces sería, ecuación para el nodo BB sería igual a la corriente que circula por acá, que es BB menos 0 sobre 2, BB menos 0, que es BB sobre 2, más la corriente que sale por acá, que es BB menos 3 sobre 5, BB menos 3 sobre 5, y notamos que acá entra una corriente de 2 amperios. El análisis nodal nos dice que sí, una corriente está entrando al nodo, que la restemos. Fíjense que en el anterior, como estaba saliendo, la sumamos acá. Aquí como está entrando, pues la restamos. Esa es la lógica del análisis nodal, y esto es igual a 0. De aquí podemos despejar cuánto es BB, que sería un medio más un quinto. Pasamos al otro lado a 3, perdón, 3 quintos más 2, pues tenemos cuánto nos da eso, que es pues, 3 quintos más 2 sobre un medio más un quinto, medio más un quinto y 3 quintos más 2, sí, es igual a,
más o menos 3,7 voltios. Firmemos aquí una cosa. Un medio más un quinto. Sí. Y 3 quintos más 2. Así es. 3,7 voltios. Entonces el voltaje en este nodo es 3,7 voltios. Así que ahora tenemos que, ya tenemos los voltajes en todos los nodos, entonces tenemos que hacer el punto B, que nos dice que cuál es la potencia en las fuentes. Entonces comencemos con la potencia en la fuente de 2 amperios. Como esto es un componente activo, la convención activa de los signos es que la corriente entre por el signo negativo, que salga por el signo positivo. Así que tenemos que encontrar entonces el voltaje ahí. El voltaje ahí sería pues, positivo, estamos en este nodo, entonces sería BB, es el voltaje en la fuente de 2 amperios es igual a BB menos, porque estamos acá en el signo negativo, es BB menos BA. Y eso es igual aquí a 3,7 menos 0,8. Entonces, menos 0,8, que es igual a 2,9, más o menos 2,9 voltios. Acá el voltaje es 2,9 voltios. Entonces nos damos cuenta que ya podemos sacar la potencia en esa fuente. La potencia, pongámoslo con este color, la potencia, entonces la potencia en la fuente de 2 amperios es igual al voltaje que hay en la fuente. Acabamos de decir que es 2,9 voltios eh, por la corriente, voltaje por la corriente, y eso sería 5,8 vatios. 5,8 vatios. Y como son positivos, como la potencia es positiva, quiere decir que está absorbiendo esa potencia. Está absorbiendo esa potencia. Así es. Y la potencia negativa quiere decir que está entregándola. Ahora encontramos la potencia en esta resistencia, en esta fuente de 3 voltios. Para eso tenemos que saber pues, la corriente que circula por esa fuente. Entonces, para saber cuál es la potencia que circula por esa fuente, pues lo que se hace es que aquí hallamos la corriente que pasa por acá y pues la corriente que pasa por acá. Comencemos con la corriente que pasa por acá. Como la definimos en esa dirección, la pude haber definido en la otra dirección, no importa, porque si al final nos da negativa, pues la cambiamos de dirección y ponemos los signos de esta forma por la convención pasiva de los signos. La corriente tiene que entrar por el signo positivo. Entonces, la corriente entra por el signo positivo, así que el voltaje ahí sabemos que es 0,8 voltios. 0,8 voltios. Hagámoslo aquí al lado. Como aquí está el nodo positivo, o sea, el nodo en el lado del positivo, sería 0,8 voltios menos aquí el nodo de 3 voltios menos 3 voltios. Y eso nos da 0,8 menos 3, que es 2,2, menos 2,2. Aquí nos da esto, menos 2,2 voltios. Como eso nos dio menos 2,2 voltios, quiere decir que la corriente nos va a dar negativa. Nos va a dar de menos 2,2 voltios sobre un ohmio, que eso es lo mismo que menos 2,2 amperios. Como nos dio negativa, la podemos poner positiva, pero cambiando la dirección.
cambiando la dirección y la ponemos positiva. Entonces, como la pusimos positiva, tenemos que cambiar los signos para que se cumpla la convención pasiva de los signos. Como cambiamos los signos, también cambiamos aquí el voltaje. Nos queda positivo. Así que ahora hallemos ¿qué? La corriente que pasa por acá. Esa corriente que pasa por ahí, para eso tenemos que saber el voltaje. Entonces definamos los signos de esta forma. Entonces si definimos los signos de esa forma, el voltaje en esa resistencia sería 3,7 voltios menos 3, que es 0,7 voltios. Pero fíjense que como el voltaje aquí nos dio con esos signos, es decir, aquí positivo y aquí negativo, y es positivo de esa forma el voltaje, entonces tenemos que cambiar el sentido de la corriente para que se cumpla la convención pasiva de los signos. Es decir, la corriente tiene que entrar por el positivo. Y haciendo la operación, 0,7 dividido 5, 0,7 dividido 5, eso nos da un resultado de 0,14 amperios. Entonces, ahora tenemos que encontrar la corriente que baja por acá o sube. Pues pongámoslo como digamos que suba. Si nos da negativa, pues la cambiamos de sentido. Nos damos cuenta que como esta de acá, sale del nodo y esta entra, entonces esta sería la que sale, esta de acá sería la que sale menos la que entra. Entonces sería 2,2, 2,2 menos 0,14. Esa corriente me da de 2,06. Esta corriente me dio de 2,06 amperios. Listo, como ya tenemos esa, bueno, eso así. Podemos hallar la potencia en esa fuente de 3 voltios. Entonces la potencia en la fuente de 3 voltios sería igual a, al voltaje. Miren que la corriente entra por el lado negativo, entonces ponemos el voltaje negativo, 3 voltios por 2,06 amperios, que es la corriente que pasa por ahí. Eso es igual si lo ponemos en la calculadora, 3 a 6,18 a menos 6,18 vatios. Y ese sería el resultado del ejercicio.